a grabar. Así queda para todos. Bueno, hoy es el último teórico de teorías del aprendizaje. La semana que viene, el lunes, es el examen globalizadora. Buen día, Rosana, ¿cómo estás? Les cuento un poco cómo es formalmente. Casi todos cursan cognitiva también, es igual. Para quienes no lo cursan, es la evaluación globalizadora. Es la única evaluación que tenemos en el año sobre contenidos, digo, además de los trabajos de campo y los ejercicios de autoevaluación, cuyo objetivo era, de alguna manera, que ustedes pudieran ir llevando la materia, digamos, gradualmente, hacer una experiencia de aprendizaje o de adquisición de conocimientos distribuida en el tiempo y no acumulada antes de una evaluación. Entonces, hay una evaluación globalizadora donde tenemos que de alguna manera, justamente evaluar o constatar que hayan o que tengan ciertos contenidos mínimos que se tratan en la materia. Es un formato de preguntas con respuesta múltiple, o multiple choice, son 60 preguntas, tienen 60 minutos para responder. Es presencial, quiere decir que tienen que ir a la facultad el día del examen, y tienen que estar ahí en el horario en el cual se cursa en su comisión el día lunes 4 de julio para teorías del aprendizaje. En ese horario pueden elegir cómo van a rendir, si lo van a rendir sobre una prueba de papel o si lo van a rendir desde un dispositivo electrónico a través del psicocampus. En ese momento del examen va a haber 15 minutos, ¿sí?, de preparación, hasta que todos llegan, se sientan, se acomodan, demuestran su identidad, lleven un documento, ¿sí?, o algo que demuestre que son ustedes, y quienes lo hagan electrónico, a los 15 minutos se abre el psicocampus y se distribuyen los exámenes a quienes lo van a hacer escrito en formato papel. Tienen una hora, tienen 60 minutos para responder esas 60 preguntas. En el formato electrónico en el psicocampus pueden ir para atrás o para adelante y volver a las respuestas las veces que quieran. Cada respuesta tiene 5 opciones posibles, una y solo una es la correcta. Cada pregunta suma un punto, correcta. Cada pregunta incorrecta resta 0,20 centésimos, que es lo que se resta para evitar el fenómeno del azar. Y las preguntas que no se responden, ni suman ni restan. Para poder aprobar, tienen que juntar 24 puntos, o el 40% de la puntuación total. Recuerden que si uno responde, ¿sí?, 24 preguntas correctas, uno alcanza la puntuación, ¿sí?, como para poder aprobar, pero si contestan uno o dos de manera errada, no van a llegar a los 24 puntos, y no se redondea, hay que tener 40 como para aprobar. 39,9 no es aprobado, es desaprobado, ¿sí? Y para promocionar es diferente, para promocionar se promociona con el 80%, ¿sí?, de la evaluación correcta, o sea, serían 32 preguntas, pero ahí sí se redondea, o sea, más del 75,1%, ¿sí?, el 76%, digamos, correcto, se aprueba, ¿sí? A ver, uno diría que es el 75, no hice, en algún lado había hecho la cuenta, a ver. Lo tengo escrito en el parcial, pero es 60. 45 sería el... Serían 45, hay que tener 46, digo. Con 46 preguntas, con 46 puntos, digamos, sobre 60 se promociona la asignatura. Quienes lo hagan de formato electrónico, una vez que terminan, le avisan al docente y ya se llevan la nota y ya saben cómo les fue. Y quienes lo hagan en papel van a tener que esperar 24 horas porque lleva una corrección manual y el docente se lo tiene que llevar a su casa y corregirlo, y después publicará las notas, ¿sí?, para tener la nota, la calificación de un día para el otro. ¿Qué más? No, bueno, hay un recuperatorio que es una semana después, que es el lunes 11. Quienes no hayan aprobado, no hayan alcanzado la calificación necesaria para poder promocionar la materia y quieran promocionarla, tienen la posibilidad de presentarse al recuperatorio y de mejorar su calificación en el recuperatorio. La calificación que les queda es la del recuperatorio, de la última evaluación que ustedes hacen, ¿sí?, no es la mejor de las dos. Tampoco ha sucedido que alguien vaya al parcial, se saque, no sé, un 5, y después vaya al recuperatorio y saque un 2 y desapruebe y pierda la materia. No ha sucedido jamás. En 30 años que llevamos tomando este tipo de evaluaciones, así que no tengan miedo de eso. Es una prueba, imagínense que hay contenidos de los prácticos y contenidos de los teóricos, ¿sí?
piensen que son 60 preguntas. Piensen que en general estas preguntas son extraídas al azar de un banco de preguntas, ¿no es cierto? Que puede haber preguntas más de un tema, más de otro, las preguntas está calculado cuánto discriminan o el nivel de dificultad, todo eso está evaluado. ¿Por qué le decía las preguntas? Bueno, me olvidé. No era como muy relevante. Lo que quería decirles era esto, es como el criterio de cómo estudiar. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que se van a preguntar? Claramente imagínense que son 16 temas de prácticos, 16 prácticos, en algunos se ve más de un tema, más 16 teóricos. Digo, hay más de 30 temas o 30 y pico de temas, y hay 60 preguntas. Digo, no se pueden hacer mucho más de 10 preguntas de un tema. Digo, no hay tantas cosas importantes y el nivel de detalle que apuntamos no es tan grande. Por lo tanto, concéntrese en las características centrales o fundamentales de cada uno de los temas que tenemos. ¿Sí? Bien. Esta es como una clase de repaso. En la clase de repaso de la semana pasada hablamos un poco del conductismo, del aprendizaje por asociación, ¿cierto? ¿Sí? Creo que después de todas las cosas que dijimos del conductismo, resta en este momento entender de que el aprendizaje por asociación es posible. Digo, de que más allá de que el conductismo no consiga explicar el aprendizaje como la aplicación de dos reglas básicas, sí, digamos, asociar determinados estímulos a otros estímulos, o determinados estímulos a otras respuestas, produce cambios en el comportamiento de las personas. Y si aprendemos de alguna manera por asociación, digo, cuando hablamos del aprendizaje implícito nos dimos cuenta de que podemos aprender un montón de cosas, o de que hacemos cosas no porque ni siquiera a veces tengamos la voluntad manifiesta de hacerlas, sino porque nos vemos casi como compelidos de manera automática a hacerla porque hemos aprendido a responder de una manera particular. Y que eso se puede manipular y que eso se puede manejar, que el proceso es mucho más complejo. Por eso siempre decimos esto, el aprendizaje por asociación no se da solamente por una asociación espacio-temporal, sino que es un fenómeno tal vez un poco más complejo, ¿sí? Pero sí produce modificaciones en el comportamiento. Tal vez era un poco como decía Bandura, ¿no es cierto? Que es mucho más razonable, terminamos, digo, el valor de un reforzador no es que genera un aprendizaje, sino que provee información sobre lo que se puede obtener o lo que se puede evitar, o sea, nos sirve como una cuestión anticipatoria para poder, de alguna manera, planificar nuestro comportamiento. Y por el otro lado, otorga un valor motivacional muy alto, ¿sí? Que de alguna forma nos puede inducir a querer conseguir determinadas cosas que pueden ser ciertas o no, o a tratar de evitar determinadas cosas que pueden ser ciertas o no. Pero de alguna manera sí existen estos procesos de condicionamiento del comportamiento, ¿sí? De hecho, nos damos cuenta y uno piensa, che, ¿por qué cada vez que, cuando hablábamos y hablamos la otra vez de las nuevas tecnologías o de las redes, digo, sí, ¿cómo sobrevive este programa? Y porque te pasa publicidad por al lado. Sí, bueno, pero a mí que me aparezca, ¿entendés? Olla CS, no, sartenes, no sé qué marca o tal cosa, no me afecta. Sí me afecta. Sí, porque el día que voy a comprar un sartén, empiezo a mirar y digo, estas yo las conozco, yo las vi. Mentira, no las vi nunca ni las usé. Las vi sencillamente siempre en el costado de mi computadora. O sea, hay un montón de cosas que generan efectos de familiaridad, o que generan de alguna manera, modifican o permiten influir sobre el comportamiento de los seres humanos. Y de esto hablamos en teorías del aprendizaje. ¿Sí? Entonces tienen que entender que poder pueden lo que quieran, lógicamente. Creo yo que no es una buena decisión a veces pensar o arrancar diciendo que los conductismos son unos... Digo, hay como una especie de animadversión por el conductismo. Es casi como una especie de mala palabra, sobre todo en nuestras facultades. En la Argentina el conductismo es casi como algo horrible, como algo malísimo. Digo, sin embargo, si no lo llamamos conductismo, se lo llama ciencias del comportamiento, que es como mucho más interesante. En realidad la psicología son ciencias del comportamiento, y lo que estamos pensando es, estamos tratando de explicar, predecir y manipular y generar modificaciones sobre el comportamiento de los seres humanos. Entonces son ciencias del comportamiento, y los conductistas son bastante buenos para eso, y un montón de principios que los tipos descubrieron y forjaron se siguen usando hoy, y hoy aún seguimos tratando de manipular o de tener influencia sobre el comportamiento de las personas. Y lo sabemos hacer, y lo conseguimos, y lo logramos. De hecho,
hoy hay un montón de programas de inteligencia artificial o de machine learning, que es un tema del cual no hablamos particularmente, y muy específicamente, probablemente el año que viene ya lo demos como una especie de bolilla, creo yo, dentro de nuestro programa, por lo menos para que se enteren de qué se trata, pero no son más de que programas de computación que buscan regularidades en el comportamiento de manera estadística y de forma probabilística tienden a presentar estímulos. Digo, es una especie de asociacionismo computacional, ¿sí? Sumamente refinado y sumamente eficiente para, de alguna manera, tener influencia sobre el comportamiento de las personas. Por lo tanto, tienen que saber sobre esto, tienen que saber utilizarlo, ¿sí? Como, de alguna manera, como una herramienta, ¿sí? Su función en algún momento va a ser tener que operar sobre el comportamiento humano. Una que básicamente están estudiando y se están preparando para esto, que hacer psicoterapia incluye de alguna manera tener influencia sobre el comportamiento de otras personas, de una manera o de otra, ineludiblemente, por más que algunos modelos postulen que no se debería, estas cosas sí terminan sucediendo siempre. Bien. A mí me llamaba la atención, Sebastián, que últimamente, en las últimas unidades, Sí. o cuando arrancamos, estábamos con Piaget, Sí. y bueno, creo que me estoy confundiendo de materias, pero bueno, siendo que somos les mismes, Sí. terminaba como poniéndolo a Piaget muy ambientalista y se lo critica como casi lo mismo que a Skinner en Sistemas 1, podría decirte, ¿no? Cuando el discurso era, cae con el cognitivismo, cae el conductismo, pero esto solo pasaba en Estados Unidos porque en Europa estaba Piaget. Y entonces, decir, claro, Piaget no era, pero ahora parece que es tan antinatista como Skinner, aunque Sí. trabaje de otra manera. Pero siempre lo fue y siempre lo dijo. Siempre fue uno de los más acérrimos enemigos del innatismo, pero también del conductismo. Y ahora, y el conductismo no solo estaba en Estados Unidos, también estaba en Inglaterra, también estaba en Francia, en Claro, Italia, sí, en España, claro. estaba en todos lados. Digo, y lo sigue estando, no es que desapareció. Digo, depende, todos vemos la historia que nos quieren contar. No sé, cuando yo iba a la escuela, a ver, Ale, te enseñaban un montón de cosas de la historia que decís, che, pero este no era un prócer, no era buenísimo, y ahora es una especie de genocida. Digo, las cosas van cambiando, depende del punto de vista donde se los vea. Entonces siempre hay como una tendencia a endiosar o a sobredimensionar determinados tipos de teorías, de modelos o de cosas, porque la gente necesita verdades, necesita cosas como concretas de las cuales aferrarse para poder explicar su mundo, para poder darle sentido a su vida. Digo, por eso existen las religiones, por eso existen, digo, hay un montón de cuestiones donde siempre buscamos a qué aferrarnos. Entonces hay como sobrevaloraciones. Ahora, cuando una teoría y nos movemos en un campo científico, cuando el objetivo es explicar y predecir un fenómeno complejo como el comportamiento humano, tenemos teorías que van cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque son más eficientes para poder explicar y predecir. Entonces, cuando una teoría ya no explica y predice el comportamiento de la gente, como es la teoría de Piaget, o el conductismo asociacionista básico, o el psicoanálisis, digo, son todas teorías que por ahí eran interesantes, o la teoría psicogenética de Piaget, son teorías que ya han sido de alguna manera falsadas y que las evidencias no permiten seguir sosteniéndolas. Son teorías que fueron muy buenas en su momento, o eran las que había, no sé, en un momento también se creía que la Tierra era plana, sí, todo el mundo se manejaba con esa teoría. Ahora cuando se descubrió que era redonda, sí, parece que las cosas cambiaron, o como la ley de la gravedad. Hay un montón de teorías en la historia que han dejado, digo, han perdido vigencia. ¿Por qué? Porque ya no hay evidencias que permitan seguir sustentándolas. Entonces, como decir, bueno, a ver, la teoría de Piaget tenía un montón de cosas preciosas, un montón de cosas que hoy son criticables, un montón de cosas que hoy permiten decir, che, ¿es verdad? No, hoy hay evidencia de que hay un montón de cosas que Piaget decía que se construían, que no se construyen y que ya aparecen cuando naciste. Entonces, toda esta teoría del constructivismo cae por sí y no permite que de alguna manera sigamos sosteniendo o tratando de explicar el mundo utilizando esa teoría. ¿Por qué? Porque se basa su núcleo duro en un montón de conceptos que no son ciertos, o que no se verifican en la realidad. No es que no son ciertos, es que las evidencias demuestran que no pasa como la teoría lo predice. Entonces su valor de teoría deja de ser, digamos, el de una teoría para explicar el mundo. Entonces, como decir, sí, a ver, las teorías están
además, para ser criticadas y para ser tensionadas y para tratar de ver a dónde erran, porque es la única manera en que el conocimiento sobre las cosas progrese. Digo, si no, nos quedamos con una teoría, no estudiamos nunca más, la cerramos y creemos que el mundo es así y ya está bien. Ahora, digo, no, el progreso en la ciencia o en el conocimiento se debe justamente a esta visión crítica. O sea, todas las teorías permanentemente estamos tratando de refutarlas, estamos tratando de mostrar que a lo mejor no son como ellas dicen, sino que es de otra manera. Entonces, la teoría de Piaget era una teoría muy elegante, pero no es cierta. No construimos nuestras estructuras cognitivas por más que nos pese. Las evidencias lo demuestran. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo que esto es cierto a pesar de? O que el inconsciente, el hecho y el subconsciente o los diferentes aparatos psíquicos que Freud postuló en algún momento gobiernan el comportamiento de los seres humanos. No, no es así. La realidad no da evidencia, las teorías no predicen, las cosas no pasan como predice esa teoría ni en todos los casos. Entonces esas teorías ya no son eficientes desde el punto de vista científico. Es decir, bueno, puede ser que alguna gente quiera creer, digo, cada uno cree en las cosas que uno quiere, pero es una cuestión de fe. Y la fe es como otra cosa diferente. Entonces, como decir, bueno, che, resulta de que si vos apareas determinados tipos de estímulos, encontrás que alguien hace lo que vos querés que haga. Che, ¿funciona o no funciona así? ¿La teoría predice o no predice? Sí, predice. Ah, bueno, entonces está buena, sí. Ah, y bueno, si realmente la teoría de Piaget fuera mucho más predictora, la manera de influir en la gente sería otra, digamos. Y no es, digamos, uno lo ve en los efectos como concretos. Y digamos, y el machine learning y la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿y se basan en qué? Y en la búsqueda de regularidades, en criterios de probabilidad o estadísticos, que son los que usan los seres humanos, usamos para tomar decisiones en la vida. Cuando tomamos una decisión, sopesamos, ¿sí?, probabilidades, sopesamos costos, beneficios, utilizamos un montón, y costo-beneficio estamos hablando de reforzadores, estímulos adversos, costo económico, ¿sí? Hay un montón de cosas que dicen, ¿tenemos una teoría mejor? No, no hay una teoría por ahí cerrada, pero hay un montón de información que nos permite utilizar modelos que permiten predecir mejor cuáles son los efectos que van a tener nuestras acciones sobre el comportamiento de otras personas. En teorías del aprendizaje se mira como un poco así, entonces como decir, ¿criticamos o no criticamos? Sí, digo, a ver, mi trabajo no es enseñarles un dogma, mi trabajo, creo yo, es enseñarles a dudar, a tener un pensamiento crítico, a tratar de desafiar las verdades establecidas para ver a dónde vamos a llegar, porque claramente las teorías más buenas que tengamos ahora, dentro de unos años, van a estar de alguna manera cambiadas, porque la realidad no es como creemos. Es solo una creencia y es temporaria. No sé si en algún momento se va a llegar a un conocimiento absoluto. Vamos avanzando y en un montón de cosas cada vez tenemos más elementos que nos permiten predecir mejor o anticipar mejor o explicar mejor algunos fenómenos. El estudio del comportamiento humano, recién en los últimos 30 o 40 años, se ha valido de un montón de avances tecnológicos que nos han permitido tener evidencias de un montón de fenómenos que no son directamente observables, como es todo lo que llamamos pensamiento o inteligencia o funcionamiento cognitivo, sino que son sencillamente suposiciones, subobservaciones basadas en, o inferencias basadas en observaciones de un comportamiento, o en, no sé, cronometría mental y resonancias magnéticas funcionales. Hay un montón de tecnología que nos ha permitido, de alguna manera, poner a prueba ciertas hipótesis que antes no se podían refutar o poner a prueba porque no había elementos tecnológicos. Entonces, el comportamiento humano está siendo estudiado de una manera científica hace relativamente poco tiempo. Debemos decir, conductista. Y yo creo que a los conductismos le debemos respeto como psicólogos, porque por ahí uno puede no estar de acuerdo con cuáles han sido sus ideas, pero bueno, como científicos se preocupaban por tratar de explicar y predecir el comportamiento humano, y lógicamente eso es la psicología. Digo, y Freud también trataba de explicar y predecir el comportamiento humano, y Piaget también trataba en realidad de explicar cómo se iba dando la evolución de un aparato que permitía explicar y predecir el comportamiento humano. Digo, todos han sido esfuerzos que apuntan en ese sentido, y todos son igualmente valorables, y no hay uno que sea mejor que otro, o peor que otro, o más deleznable que otro. Eso tiene que ver con un juicio de valor personal, donde uno decide, a mí me gusta más o me siento más cómodo con una explicación psicodinámica, y está bien. Digo, ahora, no quiere decir que sea cierto que sea la mejor teoría disponible. Entonces creo que uno debe despojarse de todos esos gustos, ¿sí? Y entonces decir, no importa la religión que uno abraza o las creencias que uno tiene, pasan cosas en la realidad
que uno no debería dejar de verlas porque no coinciden con la teoría que uno sostiene o por lo que a uno le gusta. Creo yo que la ciencia tiene eso, bueno, vamos atrás de qué, atrás de las evidencias, y estar atrás de las evidencias implica tener la capacidad de poder cambiar constantemente, de decir, bueno, sí, yo era piagetiano, fui piagetiano, hice mi tesis de maestría, doctoral, para mí Piaget era buenísimo, hasta que un día dije, no, pero esto es imposible. Y, mirá esta evidencia, che, los bebés no, resulta que no, conservan el objeto cuando, claro, ya me parecía, era medio loca la idea de Piaget, uno siempre tiene como ideas. Entonces dice, una vez que encuentro la evidencia, decir, bueno, está bien, la teoría de Piaget me sigue gustando, sigo pensando que Piaget fue uno de los genios, digamos, de la especie humana, tratando de explicar el comportamiento de que hoy sabemos lo que sabemos porque existieron personas como ellos, ¿sí? Claro, que es el cambio de paradigma de Kuhn, que es como constante, o sea, tenemos un paradigma que explica hasta que ese paradigma es insuficiente para explicar ciertas cosas, dice, che, pero según esta teoría ahora deberíamos ver tal cosa, y mira, pasó otra. Y claro, bueno, ahí las teorías tratan de resistir el cambio y tratan de crear hipótesis ad hoc y tratan de generar cosas hasta que en algún momento su núcleo duro se explota, ¿sí? Porque la vida no es autorregulación, como decía Piaget, digo, no en el sentido que él lo planteaba. Lucía, que nos dice, yo la psicología la pienso así, no me quedo con una sola rama explicativa. Y yo también, digo, y cada uno la puede tomar como quiera, ¿no es cierto? Creo que está bien también. Ahora, mi tarea como docente en la asignatura Teorías del Aprendizaje es tratar de contarles o ayudarlos a adquirir información sobre las diferentes explicaciones que a lo largo de la historia han tratado de explicar la adquisición de conocimiento, de habilidades por parte de la especie humana, y que de alguna manera saber cómo la gente aprende nos permite de alguna forma pensar en cómo manipular eso para que aprendan en la escuela ciertas cosas que a mí se me ocurre que tienen que saber, para que adquieran habilidades que creo que tienen que tener, pero siempre hay un alguien que es el que decide qué se debe aprender, cuándo se debe aprender, cómo se debe aprender. Somos nosotros mismos los que regulamos esas cosas, y los psicólogos lo que hacemos es encontrar formas más eficientes, ¿no es cierto?, o más efectivas de aprender, para el bien, para el mal o para lo que sea. ¿No es cierto? Uno puede decir, bueno, sí, las sectas se valen de un montón de conocimientos que provienen de la psicología para lavar el cerebro, o sea, para adoctrinar a una serie de individuos, y lo hacen eficientemente. Y sí, porque sabemos que hay ciertas técnicas que permiten, y la tortura se basa en un montón de... Y sí, vinieron del estudio de la psicología. Sí, bueno, y la enseñanza sistemática y formalizada, y viene de la psicología, y ha sido útil, y sí, ha sido útil para transmitir conocimientos de manera eficiente a un montón de personas a la vez. Y eso ha generado, sí, avance, o sea, eso ha permitido que un montón de personas estén en sintonía y colaboren en proyectos comunes, y la tecnología ha permitido eso también. Ahora, ¿la escuela o la formación debería ser siempre igual? No, yo creo que no, que va a cambiar. Creo que la escuela y el paradigma escolar que tenemos actualmente ya está perdiendo vigencia, que la enseñanza de contenidos enciclopédicos no debería ser. Pero bueno, esto se está discutiendo en todo el mundo y se están probando una serie de modelos diferentes. También estamos asistiendo a escenarios donde la gente que triunfa o es exitoso, le va bien, depende cómo lo llamemos y depende de lo que pensemos que es eso, o la cantidad de personas que pueden sobrevivir exitosamente sin tener un título universitario, sin estudiar como si fuera el principal valor, sino conociendo ciertas habilidades específicas, está cambiando. Esto es como decir, el día de mañana a ustedes como futuros psicólogos les va a tocar convivir en este mundo, un mundo de profundos cambios derivados del comportamiento humano, donde hoy nos estamos preocupando por decir, che, ¿cómo hacemos para convencer a todos de que el mundo se está acabando, de que si no lo empezamos a cuidar se va a colapsar o va a explotar o nos vamos a quedar sin comida? Ahora nos estamos preocupando por el cambio global, el efecto invernadero. Digo, se está empezando a hablar de esto. Bueno, necesitamos modificar el comportamiento de todos. No sé si ayer leyeron que hay como una especie de cálculo de los recursos, de uso de recursos naturales, donde decía que la Argentina, creo que ayer fue justo cuando se había gastado todos los recursos naturales que tenían para vivir este año, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que en Argentina necesitaríamos 2 mundos como el que tenemos, o el doble de cantidad de recursos naturales que tenemos para poder sobrevivir. O sea, estamos haciendo un mal uso de nuestros recursos naturales según estos cálculos. Entonces ahora creo que un temor de las próximas generaciones es che, yo tengo que vivir 80 años más, ¿va a haber un lugar donde vivir?
va a haber agua, va a haber comida, ¿cómo vamos a hacer? No, bueno, che, vamos a avisarle a todos que si no cuidamos, que si no reciclamos, que si esto se va a acabar. Digo, yo vengo de una generación donde prende la luz, gasta, usemos aerosoles, ¿qué calientas? Y total, vamos a estar muertos. ¿No es cierto? O sea, hay un montón cada vez hay más seres humanos, ¿sí? Y cada vez hay medios tecnológicos que nos permiten llegar a casi todos, cuando antes era imposible, digo. Yo vengo de una época donde, no sé, vi la llegada del hombre a la luna en blanco y negro, y no sé si era verdad lo que vi, y donde la realidad era lo que pasaba en mi barrio, lo que me contaba la gente del barrio, y después sí, podías leer un diario, pero te enterabas mucho tiempo después de las cosas, y la manera de comunicarte con alguien en el exterior era el teléfono, pero era carísimo, eran cartas que iban por el correo y tardaban un mes en llegar de un destino a otro. Hoy aprieto un botón y estoy hablando con amigues que viven, no sé, en Marbella, y estamos hablando como... O tengo un problema científico y le escribo a un colega que está viviendo en Alaska, y le digo, che, negro, ¿cómo son las cosas allá? Y él me cuenta, y digo, ha cambiado muchísimo la realidad. Entonces, pensar que teorías que fueron hechas hace 200 años siguen teniendo vigencia. Digo, basta con revisar profundamente o seriamente, ni siquiera profundamente, el núcleo duro de esas teorías y ver si en realidad predicen algo o si la vida sucede como esas teorías lo decían, para darnos cuenta de que no. Creo que no se necesita ni siquiera ser psicólogo para darse cuenta de esto. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, teoría del aprendizaje, creo yo, que nos sirve para esto. Que digo, y a este punto voy principalmente, yo no soy conductista, creo que no, digo, pero no, si lo fuera no me avergonzaría de decirlo ni de decirlo. Sí creo que los conductistas fueron genios, digamos, que nos permitieron hacer avances profundos sobre el comportamiento humano, tanto en la explicación como en el moldeamiento, ¿sí? No sé, hay un documental muy interesante, digo, en Netflix, que se llama, no sé si es La vida secreta de nuestras mascotas, o una cosa, o los superpoderes de nuestras mascotas, donde muestra un montón de ejemplos de condicionamiento que también funcionan en seres humanos, ¿no? Lógicamente, de cómo hay unas ratas que corren carreras o manejan un auto, de cómo la tecnología ha permitido darnos cuenta de que otras especies animales piensan, ¿sí? y toman decisiones, que no somos los únicos que pensamos. Y eso ha sido gracias a la psicología comparada, a un montón de científicos y investigadores que trabajan con modelos animales hace muchísimos años, y ahora empezamos a decir, che, man, pero mirá, los delfines piensan así, y los perros también, y toman decisiones, y la rata... Sí, no somos los únicos que pensábamos como creíamos antes. Digo, hay un montón de áreas de la psicología que han sido bastardeadas o injustamente juzgadas sin conocer profundamente, ¿no es cierto? O sea, creo que para poder criticar algo se lo debe conocer profundamente, si no hay manera posible de poder criticar ese tipo de cosas. Entonces, creo que es necesario que ustedes sepan qué es el conductismo y que conozcan algunas de las herramientas y que entiendan que ciertas cosas que proponía el conductismo o el aprendizaje por asociación son herramientas que se utilizan actualmente en muchísimos terrenos sobre comportamiento humano, que está bueno saber cómo funcionan y poder predecirlas, y de alguna manera son herramientas que se utilizan cotidianamente en los modelos terapéuticos cognitivo-conductuales, que son los que más se usan a nivel global. Digo, no es el psicoanálisis el modelo, digamos, psicológico para asistencia de problemas emocionales predominante a nivel mundial. No lo es. ¿Sí? Hace mucho tiempo que ya no lo es, hay otra clase de modelos. Igual sigue existiendo y puede ser eficiente, yo no lo pongo en cuestionamiento, sencillamente hablo de que hay otros modelos diferentes, ¿sí? Que se llaman cognitivo-comportamentales, y que hoy son respuestas más eficientes, ¿sí? Pero bueno, esto es para los que les interesa la palabra eficiencia o resolver problemas. A lo mejor lo que se quiere es otra cosa, y entonces se usan otros modelos diferentes. Con respecto a las teorías del aprendizaje, hablamos del conductismo y hablamos de ciertas cosas que postulaban, digamos, como las bases del conductismo más sencillo, más simple, más primitivo, más básico, el de Watson, el de Skinner, el de Thorndike. Digo, luego vinieron conductismos mucho más refinados, asociacionismos mucho más refinados como los que existen actualmente, donde hay un montón de investigadores y de científicos que siguen investigando sobre esto y que siguen utilizando sus conocimientos y que de alguna manera se ponen en funcionamiento en un montón de escenarios diferentes, que es
el marketing, la venta, la psicología del consumidor, la psicología del comportamiento, la psicología política, o sea, bueno, cómo se convence a la gente de que alguien es mejor o es peor que otro, que vote a alguien. ¿Cómo creen que se logran esas cosas? Digo, a ver, hay un montón de efectos, ¿sí?, que han sido analizados, que han sido estudiados, y hay un montón de herramientas que se ponen en práctica y que aparentemente funcionan porque producen cambios en el sentido esperable. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿sí?, ¿cómo el aprendizaje tiene que ver con esto? O sea, hay un montón de personas que aprendieron o que creyeron, o que de alguna manera alguien les dijo o les hizo creer que algo era mejor que otra cosa. Porque les mostró ejemplos, porque les dio premios, porque reforzó comportamientos, porque tuvo una serie de, digamos, de influencias sociales que lo llevaron o que hicieron que las personas, a mí nadie me obligó a creer que esta opción era mejor que otra, yo la elegí. Claro, la elegí, pero basado sobre un montón de cosas que me mostraron, que ni siquiera sé si son verdad o no son verdad. Ahí entra también, Sebastián, lo que dice Omrod de las emociones y motivación, ¿no? O sea, lo que te muestro en determinado estado tuyo te va a calar de una manera distinta que lo que te muestro, o lo que te muestro o te propongo, qué sé yo, cuando estás triste o malhumorado, que cuando estás contento, esto te va a calar mejor, digamos. Hay un fenómeno muy sencillo, que es como, si yo pongo un mismo estímulo, igual, que es esta lapicera, ¿sí?, y te la muestro junto con un montón de imágenes de cachorritos que son todos tiernos y bonitos y re dulces y qué sé yo, y te muestro esta misma virome, ¿sí?, a otras personas en un contexto de vampiros, zombies, asesinos seriales, sangre, animales despedazados y con descomposición, ¿sí?, un montón de gente va a decir, esta virome es una porquería, y otros van a decir, esta virome es buenísima, y ninguno conoce la virome. En realidad opinan, ¿por qué? Porque se asociaron a un montón de estímulos que tienen valencia emocional o afectiva, y que de alguna manera generaron un condicionamiento afectivo, ¿sí? Digo, y es tan sencillo como que hagan un experimento, pruébenlo y dense cuenta que funciona. Y después díganme que los conductistas eran todos unos imbéciles o unos cretinos o que no sabían nada de nada. Entonces, como decir, claro, se ha vuelto como muchísimo más refinado. Entonces, ahora, ¿yo qué necesito? Y necesito saber qué cosas te gustan, Pablo. Sí, cuando yo sé qué te gusta y qué odias, entonces agarro y te muestro. Es como es como el contracondicionamiento, es contracondicionamiento, es condicionamiento. Es tan sencillo como eso, ¿sí? No es otra cosa diferente. Y es tan básico y produce efectos, sí, produce efectos eficientes. Veamos el caso del Brexit, veamos el caso de las campañas políticas, veamos el caso de los trolls, veamos el caso de las fake news, veamos el caso de la infodemia, veamos, no sé, un montón de casos para que ustedes se den cuenta de que mecanismos conductistas producen cambios globales o cambios masivos de comportamiento. ¿Cómo logramos que la gente se guardara en sus casas durante la epidemia? Las campañas políticas o las campañas de los medios de difusión que estaban orientadas a moldear o a modelar el comportamiento de los seres humanos para lograr algo que era bueno, como decir, che, no hay que salir de las casas, hay que ponerse un barbijo, no tenemos que juntarnos, no tenemos que darnos besos. ¿Cómo logramos cambiar el comportamiento en un tiempo relativamente corto de todo el planeta, de los miles de millones de habitantes que hay, para evitar el contagio y la extinción? Y rápidamente empezaron a aparecer, y los gobiernos tomaban medidas en las cuales había médicos, epidemiólogos, pero había científicos de comportamiento atrás. Decían, che, hagamos tal cosa o pongamos tal cosa, o si lo prohibimos, ojo, porque va a haber los que aparecen ante prohibición. Digo, se anticipaban un montón de comportamientos sabiendo cómo se comportan. Fue para quienes estudiamos el comportamiento humano una oportunidad invaluable de poder analizar el comportamiento global en situaciones que nunca habíamos vivido, y poner a prueba un montón de hipótesis que fueron refutadas o corroboradas, digamos, a partir de fenómenos que no se podían simular. Es decir, bien, cuando hablamos entonces del aprendizaje, y acá vamos a esta segunda parte, que como la segunda parte de la asignatura, donde ya no se ve el conductismo ni el aprendizaje por asociación, sino donde empezamos a ver modelos cognitivos e interesantes como el de Bandura, donde la observación, que no caben dudas de que es uno de los modelos sí más ajustados un poco a la realidad hoy en día, aunque era como muy simple ese modelo inicial, que no incluía de alguna manera las emociones o los afectos, pero sí incluía las recompensas y el valor motivacional
y el valor informativo que tiene una recompensa, no el valor de poder generar un aprendizaje por sí mismo, sino de inducir a generar determinadas cosas para obtener o evitar determinado tipo de situaciones. Por otro lado, hay una gran confusión siempre, o ha habido o existe una gran confusión todavía, entre lo que es aprendizaje y lo que es desarrollo, y que ciertas teorías del desarrollo se han vuelto o se han transformado o han sido transformadas por pedagogos y por psicólogos en teorías del aprendizaje. Es así como la teoría de Vygotsky, que era una teoría, ni siquiera era una teoría, Vygotsky se murió muy joven y no tenía una teoría, sino que tenía un montón de papeles sueltos, que nunca llegó a unir una teoría, sino que Luria, Seyenov y otra serie de personas encontraron sus apuntes y reescribieron la teoría de Vygotsky bajo el nombre de Vygotsky, pero en realidad no era de él, sino que es de quienes la reconstruyeron, diciendo que se aprendía de determinadas maneras, cuando en realidad se hablaba del desarrollo de ciertas habilidades. Lo mismo pasó con el constructivismo piagetiano, donde Piaget nunca habló de aprendizaje. Si ustedes lo rastrean en la más de, no sé, 200 libros que el tipo ha escrito, hay un solo libro que habla sobre aprendizaje, y es así de finito. Yo creo que lo tengo acá en la biblioteca. Y es como el único, ¿no es cierto?, donde habla prácticamente de aprendizaje. Y en realidad, se aprende para Piaget a través de la experiencia. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de reacciones circulares primarias y secundarias, o sea, es cuando un esquema asimila, está aprendiendo, punto. Ahora, lo que a él le preocupaba era el desarrollo, ¿sí? O sea, para que haya desarrollo tenía que haber aprendizaje, porque si no había más información, no iba complejizándose el sistema. Entonces decir, sí, pero ¿cómo terminamos diciendo que el conocimiento se construye? No, porque Piaget lo decía, sí, a ver, en realidad él decía que las formas de conocimiento se construyen, no el conocimiento en sí mismo. ¿Y cómo llegamos a la idea de que las niñas podían construir la lectoescritura? Bueno, fue una prueba de ensayo y error. Durante años el constructivismo en la Argentina se aplicó en las escuelas para enseñar a leer y escribir, y generamos una generación de, no analfabetos, pero sí de individuos que tienen serios problemas de ortografía o de expresión por escrita. Se prohibieron de manera casi dictatorial los dictados, se dijo que la conciencia fonológica no servía para leer y escribir. Quien lo dijo fue Emilia Ferreiro, que era como muy escuchada, y hace algunos años en Brasil, muy pocos, dijo, no, sí, la verdad es que la conciencia fonológica es muy importante para aprender a leer y escribir. Digo, se han cometido un montón de errores en nombre de teorías cuyos autores se revolcarían en sus tumbas, uno diría, si supieran para qué se usaron. Digo, nunca jamás Piaget estaba tratando de proponer una teoría para explicar cómo se producía un desarrollo que no estaba genéticamente determinado y que no se aprendía del ambiente. ¿Por qué? Porque las evidencias lo llevaban a concluir en eso. Ahora, en sí misma no es una teoría del aprendizaje. No es una teoría que explica cómo aprendemos, sino que es una teoría que de alguna manera propone un mecanismo para explicar cómo se desarrollan o se generan o se crean, en este caso particular, las estructuras que organizan el conocimiento. La teoría de Vygotsky o los modelos que propuso Vygotsky tampoco servían para eso, ¿sí? La zona de desarrollo próximo, se llama de desarrollo, no de aprendizaje próximo. Digo, y se utilizaba para otros fines, y las ideas que tenía con las relaciones entre desarrollo y aprendizaje ya también han quedado perimidas y demostradas. Sin embargo, sí propuso algo como interesante, que es como decir el aprendizaje social, o sea, lo importante que es aprender con otros, ¿sí? Creo que fue una de las cosas que derivó que hoy se habla casi como que, bueno, como que aprender con otros parecía ser un patrimonio que propuso Vygotsky. En realidad hay un montón de teorías y de modelos que han estudiado el aprendizaje grupal o el compartir conocimientos o el lenguaje como una forma de aprender o como una forma mucho más sencilla de transmitir información, de codificarla, de guardarla, y de enseñar y de aprender, o sea, de transmitir información. Creo que ha ido por ahí. También ha habido como una sobreestimación, ¿no es cierto?, del aprendizaje grupal. Sí, es bueno para aprender ciertos contenidos en ciertas circunstancias. Ahora, cuando hay que adquirir información, es más bien un hecho individual. Después, cuando hay que discutirla, se puede discutir. Creo que una de las cosas más interesantes en las cuales uno puede concluir al finalizar esta cursada de aprendizaje es: se aprende de maneras diferentes en función de los contenidos y en función del contexto, en función de las circunstancias. Digo, hay un montón. Digo, la teoría de Ausubel y Novak, porque a Novak pobre se lo deja siempre afuera, a don Novak, siempre se habla de Ausubel. Y ustedes saben, Ausubel era un hombre o era una mujer, ¿no? Siempre se cree que los grandes científicos han sido hombres. Digo, muchas son mujeres y como se usa solamente el apellido.
Ausubel y Novak proponen una idea interesante sobre el aprendizaje significativo, y creo que lo más interesante que dicen es, che, no se aprende de una sola manera, aprendemos por repetición, ¿sí? Pero Que nos Ausubel era dice un Lucía hombre, Ruth, y Novak también. dice, es tal cual lo que se remite es un cambio con cierta permanencia en el tiempo, sí, claramente. A ver, perdón, estaba en esto, en que, para mí, desde mi punto de vista, una cosa muy interesante que propusieron Ausubel y Novak, era que no se aprendía de la misma manera todo, sino que había aprendizaje por repetición, ¿sí? o aprendizaje guiado y aprendizaje por descubrimiento, y que había un aprendizaje por repetición y un aprendizaje significativo, que eran como los extremos máximos, como 4 puntas. Entonces, en el aprendizaje por repetición, puramente automático, es como cuando yo aprendí, no sé, había un poema que se llamaba 60 balcones y ninguna flor, creo que era de Baldomero Fernández Moreno, una cosa así. Y creo que hasta podría repetirla, pero nunca jamás pensé en eso. Era como una cosa que la leí tantas veces, porque en la escuela lo único que me pedían era que fuera capaz de repetirlo. Y lo aprendí. Sí, puedo decirlo. Con el tiempo me olvidé por la falta de activación. También descubrí, o podría haber descubierto, ¿sí? Y haber aprendido que los enchufes dan electricidad, porque un día metí los dedos por error adentro y me dio una patada, y dije, ay, che, y aprendí por descubrimiento. Nadie me lo enseñó, digo, no fue ni por observación, ni guiado, ni por repetición, sino que hubo un descubrimiento genuino. ¿Sí? O cuando me metí el dedo en el ombligo y vi que tenía pelusa, dije, oh, el ombligo junta pelusa. ¿De dónde viene? Bien. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿y cómo hace el ombligo para juntar tanta pelusa? ¿Sí? Bien. También fui a la escuela y aprendí un montón de cosas que me enseñaron en la escuela, muchas de las cuales creo que son importantes, pero bueno, hay que ver cuál es el valor de que yo sepa cuál es la capital, ¿no es cierto?, de Afganistán, o cuáles son las isotermas de la Patagonia, o cómo se llaman las regiones de la Argentina, o sé también isobaras, ¿sí? Sé un montón de cosas. Y aprendí como un montón de información, y también sé trigonometría. Conozco una fórmula que es SOR-Cartoa, seno, ordenada, coordenada, tangente, no me acuerdo, decía como un montón de cosas. Y sé despejar ecuaciones, y sé hacer cálculos matemáticos que me son muy útiles en mi vida en algunas cosas. Sé separar oraciones en sujeto y predicado, pero no sé para qué me sirve. Todavía no lo descubrí, es un conocimiento que tengo. Soy capaz de diferenciar, sé cuáles son artículos y cuáles son sustantivos, conozco las categorías de las palabras y sé cómo se construye una oración, pero no termino de saberlo. Sí leí cosas muy interesantes en la escuela, leí literatura, sí aprendí mucha historia, que me gusta, me parece interesante saber de dónde vienen las cosas o cómo se produjeron un montón de eventos. He aprendido muchas cosas, he aprendido sobre biología, sobre química, sobre física, porque me lo enseñaron, ¿sí? Algunas cosas investigué porque me gustaban más que otras, pero aprendí de muchas maneras. Aprendí escuchando a un profesor, aprendí discutiendo con compañeros, aprendí leyendo, aprendí mirando un video, aprendí, ¿sí?, de diferentes formas, diferentes contenidos. Aprendí habilidades por observación, ¿sí? Aprendí a jugar al tenis, mal, pero aprendí. Por lo menos le puedo pegar una pelota y tirarla mejor, o más cerca de donde quiero, ¿sí?, que en otras oportunidades. Y cuanto más juego, ya no mejoro. Hay un montón donde se volvió asintótico, ya por más que juegue no aprendo más o no me sale mejor. Entonces es entender esto, aprendemos y adquirimos, por suerte, habilidades de muchas maneras diferentes y por muchos canales diferentes. Y lo importante es aceptar esto y es entender que tanto el conductismo como Piaget, como Vygotsky, como Bandura, como Ausubel y Novak, investigaron cosas que están relacionadas a cómo aprendemos y aportaron un montón de elementos que permitieron que hoy tengamos mucha más eficiencia o eficacia cuando queremos transmitir contenidos de un lugar para otro. Digo, hoy, para poder trabajar como programador, necesito hacer un curso, no sé, de 2 o 3 semanas en Coder House y ya tengo un trabajo. Digo, no necesito ir 6 años a la universidad y ser analista de computación. A ver, la vida como que va cambiando y se aprenden cosas más específicas, y las cosas cambian de un día para el otro. O sea, lo que yo aprendí, digo, me pasa en la psicología que yo aprendí del año 86 al año 90, cuando asistí a la facultad, digo, no es la psicología que hay hoy. Digo, la mayor parte de las teorías y modelos
y cosas que se utilizaban para explicar el comportamiento hace 40 años atrás, hoy no se usan, se cuentan un poco como historia, o se utilizan pero de una manera diferente. Entonces todo va cambiando. Va cambiando la forma de enseñar, va cambiando la forma de aprender, y va cambiando la imposición de cuáles son los contenidos o las cosas que se deben aprender. ¿Tenemos que aprender contenidos o tenemos que aprender habilidades? ¿Cuánto de cada cosa? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar y de entrenar? Quiere decir, ¿cómo podemos enseñar más cosas en la menor cantidad de tiempo posible y de la forma más fácil? Entonces, como decir, la segunda parte de nuestro programa también tiene que ver con eso, con el paradigma de procesamiento de la información. O sea, ¿qué pito tocan el funcionamiento de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Y son críticos. Si no hay memoria, si no hay atención, si no hay percepción, si no hay funcionamiento ejecutivo, organización, planificación, si no hay emociones, digo, todas ellas están involucradas en el aprendizaje y tenemos que pensarlas, o por lo menos saber que tienen un papel en ello, y por eso lo tenemos que ver. ¿De qué forma la neurobiología o la forma de nuestro sistema nervioso central o cómo funciona se vincula a ciertos aprendizajes? Por eso vimos emociones y aprendizaje, por eso vimos neurobiología del aprendizaje, ¿sí? Por eso vimos nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dio un cachetazo en la cara y dio por tierra con todos los sistemas de formación a nivel global, donde la forma de enseñar cambió radicalmente, al menos durante un año, donde hubo que enseñar sin tener contacto con la gente, contacto físico, que era crítico, donde había como una especie de preconcepto claro, fijo, y era una verdad de esas monolíticas y absolutas, de que la única manera de aprender es cara a cara. Y entonces, donde todas las carreras deberían ser cara a cara, y la escuela tiene que ser obligatoriamente cara a cara, y las cosas a distancia son a distancia, y como son a distancia no son del todo buenas y no son lo mismo. Y de golpe nos dimos cuenta que podíamos enseñar y que también podíamos aprender un montón de esta manera diferente. Es diferente como aprendemos, sí, no hay duda. Digo, y a veces cuando nos juntamos, y si nos pudiéramos juntar, vemos que pasan otros fenómenos y otras cosas. Ahora, no sé si se aprende más, menos, mejor o peor, son cosas que se están evaluando. Ahora, lo que sí aprendimos es que podemos llevarle el conocimiento a la gente a donde esté, que no es necesario que venga a la facultad a verme, que en un aula donde entran 40 personas, que lo que yo digo lo pueden escuchar, no sé, miles de personas a la vez, con el mismo esfuerzo, con el mismo recurso, y que puedo llegar a lugares donde antes no llegaba, donde hay alguien que por ahí vive a 300 kilómetros y no puede venir a vivir a Mar del Plata y no puede bancarse a la universidad, y sin embargo hoy puede estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad llega hasta donde él está. Entonces, sí, esto representa un instrumento mucho más democrático, mucho más, digo, de alguna manera participativo e inclusivo, ¿sí? Para poder enseñar. Y que tal vez no sea lo mismo que presencial, pero sí sirve. Sí hemos demostrado después de 2 años, inclusive de tercero, esta ha sido una cursada totalmente virtual. Todo lo que ustedes aprendieron, ¿sí? Lo aprendieron sin tener contacto. Me conocen y yo los conozco, y ya nos saludamos, ¿sí? Pablo, Rosana, Lucía, Valentín. Nos vemos hace 16 semanas, ¿sí? Nos vemos periódicamente, charlamos, conversamos, ¿sí? Hemos interactuado, han hecho preguntas, aprendimos. De alguna forma, no sé, no era lo mismo que estar todos en un mismo aula, pero fue bastante parecido en un montón de cosas. Sí pudimos hablar, sí pudimos de alguna manera conocernos, sí pasaron fenómenos que son sumamente interesantes que tienen que ver con interacción social. Ahora, cuando yo voy a evaluar sus conocimientos con el mismo instrumento que usaba cuando las clases eran presenciales, observo ya hace 2 años que el nivel de respuesta es el mismo, que no hubo un cambio, que los contenidos tal y cual como yo los evaluaba, como nuestra cátedra, el conjunto de docentes que componemos esta cátedra evaluaba, es el mismo. Entonces, que si antes se cumplía el objetivo del aprendizaje, lo que puede ser cuestionable y debería cuestionarse, hoy se sigue cumpliendo. Y que entonces esta metodología diferente o estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación no han impactado negativamente en ese proceso. Digo, la gente más o menos sigue haciéndolo. Sí tenemos más información, porque antes yo iba, daba la clase, ustedes iban a su casa, y yo no sabía si ustedes leían, no leían o participaban, solo tenía que creer en lo que hacían. Ahora tengo un psicocampus. Ese psicocampus yo lo miro y me muestra un log de cada uno de ustedes. Y entonces me dice, sí, Pablo entró este día, y tal día entró y hizo 56 clics, ese día miró tal clase, estuvo tanto tiempo mirando esa clase, hizo un esfuerzo por responderlo.
Después miro otros ejemplos de otros estudiantes que me dicen, no, si yo estuve estudiando, y lo miro y digo, no, a ver, flaco, entraste una vez por semana solamente para pegar las respuestas que alguien te pasó por un grupo de WhatsApp sobre una autoevaluación, no miraste ni un solo video de ningún práctico, no miraste ningún video de ningún teórico, y está bien, igual viniste al examen y lo aprobaste, quiere decir que de alguna forma aprendiste. Al menos aprendiste cómo copiarte, cómo hacer trampa, o cómo hacerme creer que aprendiste ciertas cosas. Digo, ahora, esta Antes manera... ¿Cómo? las autoevaluaciones así no estaban en la presencialidad. No, no, No. ¿por qué? Porque existe una imposibilidad que es que un ayudante tiene que corregir y darles una devolución a 50 o 100 estudiantes 2 veces por semana, lo cual es inviable. En cambio, como esto es automático, entonces, ¿para qué está la autoevaluación? En realidad la autoevaluación es un capricho nuestro, no. El objetivo, ¿cuál es? Es, de alguna manera, compelirlos o sugerirles o de alguna manera obligarlos, porque si no hay como una especie de... no obtienen una recompensa que necesitan para promocionar, de que vayan leyendo gradualmente. Entonces cuando llega la época del parcial, ya leyeron todo, lo fueron leyendo, ¿sí? Distanciado en el tiempo, distribuido en el tiempo, el aprendizaje es mucho mejor, ya aprendimos por qué, justamente en esta materia, ¿no es cierto? Porque sabemos cosas de la memoria, donde, digamos, la atención, los tiempos de permanencia, aprendimos muchas cosas, entonces no hay duda de que aprender distribuido es mucho mejor, que si yo todos los días o todas las semanas seguía más o menos las instrucciones, miraba la guía de preguntas, leía el material con esas preguntas, buscaba las respuestas, respondía el ejercicio de autoevaluación, decía, che, pero esto no lo sé, entonces iba y lo repasaba. Cuando llegó el parcial, repasé, lo miré por encima, prácticamente no tuve que estudiar porque había aprendido gradualmente en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no podemos de alguna manera obligar personalmente a que todo esto suceda. Lo que sí descubrimos es que las personas que sí miraron los videos, que sí asistieron a las clases, que sí completaron los ejercicios de autoevaluación, tienden a tener puntuaciones mucho más altas y desempeños mucho mejores que quienes no lo hicieron. Entonces, ir directamente a una cursada y una vez por semana o 2 veces por semana y estar adelante mío, y a veces ni me escuchan porque están con el celular, toman café, charlan, no están haciendo un dibujito, y están ahí solamente porque es obligatorio ir, no asegura que alguien aprenda. Entonces la presencialidad por sí misma no es un criterio de aprendizaje o de enseñanza. La otra pregunta mía era ¿por qué un solo parcial y no dos como a veces son dos? Porque es lo mismo, porque no tiene mucho sentido, porque en realidad al tomar autoevaluaciones, ¿sí? Periódicas, se asegura, en realidad se toma un parcial en el medio, ¿para qué? Para que no estudien todo solamente Claro. al final del cuatrimestre, sino que estudien la mitad y después estudien la mitad. Pero Sí. al haber autoevaluaciones obligatorias, se suponía que ustedes tenían, y porque además uno ya está harto de una situación tan paternalista como decir, che, no son niñes, ya son adultos, vienen y quieren aprender porque quieren aprender, si no quieren aprender, bueno, no aprendan, pero no, yo no debería tener que No, obligarlos. ¿Sí? la pregunta es porque desde mi sensación es como que este parcial es prácticamente un final, porque engloba toda la cursada. Sí. Por eso está la posibilidad de promocionar. Pero, Sí. bueno. Y además, ¿sabes qué? Si vos aprobás esta cursada con un 4 o con un 5, ¿sí? Sí. Y en agosto te presentás al final con lo mismo que estudiaste para el parcial, aprobaste el final. Digo, que haya un final es como una cosa a veces medio incomprensible dentro del sistema educativo de por qué tenés que validar 2 veces el mismo conocimiento. Uno dice, che, pero para el final, ¿qué es? Y digo, sería injusto si yo estuviera evaluando algo que no enseñé. Y yo evalué lo que enseñé en la evaluación parcial. En un final sería como, bueno, che, de todo lo que aprendiste en el parcial, ¿te quedó algo en la memoria a largo plazo? Bueno, veamos qué es lo que quedó. Entonces te vuelvo a preguntar sobre las mismas cosas. Claro. Digo, no sé qué sentido tiene el examen final, digo, ni el sistema de cátedras. Hay un montón de cosas de la universidad que uno tiene que hacerlas porque hay reglas, porque hay cosas que uno no escribió y que, bueno, hay que ajustarse, hay una normativa. Entonces a mí me dicen, tenés que tomar un final. Bueno, yo lo tomo. Digo, pero también establezco un sistema promocional. Es Claro. como decir, che, y si a mí me dijeran, bueno, no hay final, bueno, listo, levanto un poco, digo, se aprueba con 6 en vez de con 4. Si vos sabés más de un 60% de las cosas que te pregunto, es como que accediste a los contenidos mínimos, ¿entendés? De la asignatura. Si sabés todo esto, ya está. Entonces hago una materia solamente promocional.
Pero bueno, yo no soy profesor titular, no depende de mí, sino que somos un grupo de docentes donde también hay que generar una serie de acuerdos y además hay normas. Sí podría, creo yo que podría ser una materia promocional. No porque sea más fácil o no, sino porque los contenidos, porque no es una asignatura además que requiera demasiado como entrenamiento. Son materias básicas, materias de contenidos básicos, materias del ciclo de formación básica, aprendizaje, cognitiva. Se supone que van a entrenar habilidades en cuarto y quinto, en materias que están orientadas a la práctica profesional o al ejercicio. Y que sí requieren por ahí más presencialidad o más que alguien esté al lado tuyo dándote feedback, ¿entendés? Como más particularmente mientras haces algo, o sea, es más un entrenamiento, es un aprendizaje haciendo y recibiendo, ¿sí? Como feedback constantemente. Para el cual sí se requiere, ¿no es cierto?, mayor sincronismo, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a los contenidos, ¿no es cierto? Sí hablamos del paradigma de procesamiento de la información, que era el inicio o la idea básica que después adquiere la psicología cognitiva, pero digo, sabemos que la memoria y los procesos cognitivos básicos son críticos para adquirir información y que cualquier déficit en cualquiera de estos procesos acarrea un déficit en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si tenés un problema en la memoria, si tenés un problema en la atención, si tenés un problema en la organización, si tenés un problema en cualquiera de estos procesos, se van a traducir en dificultades para poder incorporar, guardar, procesar o generalizar o utilizar información. Entonces, como una de las tareas que van a tener el día de mañana como psicólogos va a ser tratar de ayudar a personas que tienen dificultades para aprender. Teníamos unas unidades dentro del programa que no sé por qué las sacamos, pero que están buenas, que tienen que ver con problemas y dificultades del aprendizaje, que en realidad deberían abordarse en psicología educacional en quinto año, porque son como muy específicas, ¿no es cierto? No sé, alguien que va a trabajar en una escuela debería saber cómo se aprende a leer y escribir, cuáles son los métodos, o qué es la discalculia, qué es la dislexia, cómo se detectan, cómo se operan, cómo se trabajan, cuáles son los problemas derivados del aprendizaje, problemas de trastorno de déficit por atención, ¿sí? O ciertas patologías que interfieren con el aprendizaje. Pero bueno, teorías del aprendizaje es teorías del aprendizaje. Tampoco podemos ver absolutamente todo. Sí vimos, como decíamos recién, estas teorías, entonces, vimos también la teoría del aprendizaje social, no solo la de Bandura, sino la otra, la que era derivado del constructivismo y de los piagetianos sociales, vamos a llamarlo así, que es la teoría del conflicto sociocognitivo. Una teoría que propusieron Duas, Muñiz, Perret-Clermont, un grupo de científicos, ¿sí? Que creían que la interacción social era crítica, era una condición casi suficiente o más importante que otras para poder aprender, que el desarrollo cognitivo, porque de nuevo tampoco es una teoría del aprendizaje, es una teoría del desarrollo, que propone que cuando interactuamos con otras personas, el desarrollo se puede acelerar. Y es cierto. O sea, interactuando una persona que estudia o trabaja sola, su desarrollo cognitivo es como diferente. De hecho, hoy en día existen un montón de evidencias, ¿sí? Cuando se ha estudiado, por ejemplo, la adquisición de la lectoescritura, que es como una herramienta básica que todos aprendemos más o menos a la misma edad, ¿sí? Entonces es como un buen hito para decir, che, ¿cuándo aprenden a leer y escribir? Ahora se sabe que hay influencias de los ambientes, o sea, ambientes alfabetizadores, casas donde hay portadores de texto, donde lo escrito tiene un valor, generan que uno aprenda más rápido. Pero también se empezó a evaluar cuál era la relación entre el aprendizaje y los procesos cognitivos. Y se descubrió que niveles socioeconómicos y culturales más desfavorecidos llegaban con niveles de desarrollo cognitivo inferiores a otros niveles más favorecidos. Entonces decíamos, che, ¿cuál será la diferencia? Porque en algún momento se hablaba, durante mucho tiempo, de no, en los ambientes socioeconómicos más favorecidos hay otro tipo de alimentación, donde hay más proteínas o más grasas o otro tipo de comida que hace que el cerebro se desarrolle mejor o funcione mejor, o sea, la mielinización sea diferente. Pero estudios posteriores, y de los últimos, digamos, 15 años, o sí, ya 20 años, sobre esto, demostraron que la diferencia no tiene que ver con la alimentación, sino que la diferencia tiene que ver con las interacciones sociales significativas, con la estimulación cognitiva, ¿sí? Entonces, generalmente en los niveles socioeconómicos y culturales más favorecidos hay más interacciones significativas y hay más estimulación cognitiva de un montón de sentidos.
Y eso hace que un montón de ciertas habilidades que están vinculadas al aprendizaje escolar pareciera que se desarrollan más rápido, que favorecen, o que los ritmos de desarrollo están claramente vinculados a el contacto o la interacción con el medio, lo cual es algo que venimos discutiendo y que claramente es así. Hay cierta predisposición o herencia biológica que interactúa con ambientes y produce, ¿sí?, una cosa, algo, un comportamiento, y que ese comportamiento o esa forma de comportamiento va variando conjuntamente con la maduración del cuerpo, ¿sí?, y que llega un momento donde alcanza niveles, digamos, óptimos o máximos, y luego empieza a declinar. Y esto que llamamos desarrollo, o cambio, o revelado, tiene como muchas palabras. La idea es que sí, ahí, no, desde que nacemos hasta alrededor de los 20 años se produce una serie de cambios fisiológicos, donde las estructuras biológicas maduran, vamos a decirlo sin usar esta palabra, que se vean acompañadas por cambios en el comportamiento y en las emociones, ¿sí?, que también van como madurando, o en realidad se dice se van desarrollando. Entonces van cambiando en su forma, en su funcionalidad, ¿sí?, hasta que llegan a un estado estacionario, como decía Chomsky, que es una buena palabra. ¿Por qué? Porque cambian ya no cualitativamente, sino cuantitativamente. Entonces procesan información a tal velocidad o la hacen de tal manera, y con el tiempo empiezan a disminuir, procesan menos, más despacito, digo, se va degradando, digamos, ese funcionamiento, la máquina se empieza a gastar. Entonces, todo esto acompaña esta función de aprendizaje. Creo que una de las cosas también sumamente importantes, que a mí me gusta destacar de esta cursada y que resulta interesante, es como decir, che, el aprendizaje sí está vinculado al desarrollo, sí está bueno trabajar y favorecer desarrollo, o hacer cosas que favorecen un desarrollo más rápido, o por lo menos la igualdad de oportunidades. Digo, es diferente si yo le ofrezco este mismo contenido a personas que tienen oportunidades o capacidades diferentes. Digo, debería preocuparme porque, no solamente porque lleguen a la escuela o a determinado momento de la escuela, que es cuando les voy a enseñar a leer y escribir, no solamente con motricidad fina desarrollada, como era el aprestamiento, o con algunos conocimientos o con conciencia fonológica, sino también de que hayan tenido estimulación cognitiva que haya de alguna manera acelerado o equiparado, digamos, el nivel de desarrollo cognitivo de ciertos procesos que van a ser críticos para aprender ese conocimiento particular. Porque un retraso en la adquisición de la lectura va a traer aparejado un retraso en la adquisición de otros conocimientos que requieren de la lectura como herramienta específica para poder incorporarlos. ¿Qué sé yo? Creo que estudiar teorías del aprendizaje nos lleva a preguntarnos sobre esto, ¿sí? A veces uno cree que cuando hablamos de teorías del aprendizaje se habla sobre teorías escolares, ¿no es cierto? Sobre sistemas... no, en realidad cuando hablamos de teoría de aprendizaje hablamos sobre formas de aprender en cualquier clase de contexto. Pero como estamos inmersos y nosotros somos sujetos a la vez de aprendizaje, y ustedes, digo, y yo también, todos estamos aprendiendo en esta interacción, aprendemos de la interacción y decimos, che, ¿la interacción es buena para aprender o no? ¿Qué piensan ahora que ya cursaron teoría del aprendizaje? Es fundamental. ¿Por qué? Porque en la interacción, bueno, se da justamente el estímulo y la respuesta también, y se da el aprendizaje vicario, y se da la presentación de contenidos, El conflicto de opiniones, el conflicto de el opiniones. intercambio de opiniones, el poder tomar en cuenta el punto de vista del otro, el poder escuchar otras cosas que a uno no se le ocurrieron, el aprendizaje cooperativo. Digo, la interacción social mejora mucho el aprendizaje, ¿sí? Ahora, interacción social no necesariamente es presencialidad, porque nosotros estamos interactuando socialmente en este momento, estamos conversando. Hay ciertas cosas de esa interacción que podemos replicar sin estar físicamente presentes en el mismo lugar, ¿sí? Esto es la mediación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Muchas veces se dice, estas familias o personas que quieren hacer el homeschooling o lo que sea, y pensás, pero el chico tiene que ir a la escuela para interactuar con otros pares. Sí. Y los estudiantes universitarios
tienen que ir a la universidad o a algún lugar donde se juntan y viven esa época de profundo desarrollo, ¿no es cierto?, crítico del desarrollo alrededor ¿sí?, que generalmente suele darse al terminar la escuela secundaria, que es un momento decisivo, ¿entendés?, para los sujetos en el cual terminan o completan este proceso de maduración y de desarrollo, para poder interactuar y para poder vincularse y para que sucedan otras cosas que van mucho más allá de la adquisición de conocimientos académicos. Rosana nos dice que es imprescindible porque uno aprende entre compañeros, hay un feedback porque también hay creatividad en ese aprendizaje, claro que sí. Digo, ahora, no necesariamente lo que se aprende son contenidos académicos, sino que uno aprende otro tipo de cosas, habilidades sociales. Uno, digo, en la interacción adquiere un montón de otras habilidades que no tienen que ver con lo académico, o sí, que también colaboran con lo académico. Entonces, como decir, bueno, a ver, para alguien que no puede venir a la universidad, poder mirar y poder asistir a clases a través de una computadora es bueno, sí. ¿Es lo mejor que le podría pasar? No. La bomba sería si realmente fuera a la facultad, interactuara con compañeros, con docentes, y también utilizara todos estos recursos, sería todavía mejor. Esto es como decir, claro, bueno, supongamos que el año que viene nos dicen a nosotros como cátedra, che, tiene que ser presencial. Bueno, bárbaro. Va a haber prácticos, va a haber teóricos, pero además va a haber un psicocampus donde tienen que ir y completar ejercicios de autoevaluación y tienen que mirarse, y hay videos de clases pasadas y de otras personas que lo explicaron de otra manera, y hay material bibliográfico. Digo, ya la enseñanza no va a ser solamente yo me paro, y como cuando yo iba a la facultad, a ver, me pasaba y toda la vida me he quejado de eso, es ir a la facultad para sentarme durante 1 hora y media adelante de un tipo que me está repitiendo, me está leyendo un libro que yo puedo leer solo en mi casa, es perder el tiempo. Absolutamente. No tiene sentido. Ni tiene sentido sentarme adelante de alguien que lo único que hace es repetirme textualmente lo que dice un libro. A ver, quiero que alguien, no sé, por lo menos me dé su opinión y me diga, a mí esto me gusta, no me gusta, o esto me parece que está bien, o me dé un ejemplo diferente al que dice el libro, que de alguna manera esa interacción me permita a mí, o me facilite la adquisición de conceptos o de aprendizaje. O me problematice. También. O me explique para qué es importante o para qué sirve, porque a veces uno no lo ve cuando aprende un contenido. Utilizo medio minuto, creo que ya lo hice en otras clases, en otro encuentro, para decir que, por ejemplo, psicología social no tuvo teórico. Sí. O sea, nadie que nos diga, acá de este material, vean esto, fíjense por acá, va por acá, por allá. Estaba bibliografía, léetela, y el miércoles, por ejemplo, yo te doy esta actividad correlacionada con este video en el práctico, ¿no? Sí. Fíjate con este video, con este texto, a ver qué correlacionas, escribí en el foro y después muy bien la profe de prácticos que nos contestaba, nos devolvía todo lo que habíamos puesto y después hacía un cierre y todo. Ahora, una clase teórica donde te oriente hacia dónde va cada autor o cada tendencia, todo lo que estamos viendo, eso no hubo. Bien. Y entonces la idea es, esto es algo Casi que una sirve. cursada libre, te diría. Está bien, pero digo, uno a veces en ese momento lo que dice es, che, a mí por ahí me gusta, porque uno dice, che, siempre somos 5 por ahí en el teórico. Está bien, pero yo después veo en YouTube y veo que por ahí un video tiene, no sé, 250 vistas. Nunca miran la 1:20, sino que el promedio de vista es 15 minutos, 20, uno va buscando, escucha más o menos algo o busca lo que quiere. Pero digo, sí los usan. Digo, si no, no se harían. Y de hecho, nosotros hicimos una experiencia interesante, que todos saben que teníamos horarios presenciales de consulta en la facultad, para quienes eran fanáticos de la interacción social y querían ir a la facultad. Tanto en aprendizaje como en cognitiva, creo que el promedio de asistencia a estas clases de consulta, sin contar la última, preparcial, el promedio no alcanza a una persona. Digo, es de 0, ¿por qué? Porque muchos días no fue nadie. Nadie fue a hacer una consulta presencial. Nadie se, ¿por qué? Porque hay que tomarse el laburo de ir hasta la facultad, enfrentar una situación en una hora determinada para ir a hablar con alguien y preguntarle algo que se lo podía preguntar, digamos, por acá. Entonces, como decir, che,
¿y el año que viene vamos a tener una cosa presencial? No. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Para que no lo use nadie. De última, ponemos una clase de consulta presencial previa al examen, que sí, fueron 20 personas. Es decir, claro, antes del examen sí vienen a hacer preguntas. Y bueno, entonces démoselo antes del examen si es lo que necesitan. Digo, necesitamos ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para todos la pandemia, para todos fue un desafío de poner a prueba los métodos de enseñanza y aprendizaje y la capacidad de aprendizaje. O sea, todos estamos experimentando a nivel global. Digo, nosotros leemos a nivel internacional también qué es lo que está pasando. Y también vemos como universidades que tienen tradiciones de años y años enseñando a distancia, digo, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, ¿sí? Que da títulos de posgrado y de grado a distancia sin necesidad que la gente vaya, o universidades en la Argentina, que siempre han sido como catalogadas de, como medio, y disculpen la palabra, pedorras, ¿sí? Porque eran a distancia, ¿sí? La siglo XXI, ¿no? No digamos nombres porque No no digamos. está bueno identificarlos, y porque además estamos grabando esto y va a ser visto en otro lado, pero sí, creo que se desvalorizaba solamente por el hecho de que, sin analizar críticamente realmente el proceso y el contenido, y luego las habilidades de sus graduados. Digo, ¿por qué? Porque a lo mejor generaban graduados que tenían habilidades semejantes o mejores que quienes iban a sistemas que eran presenciales. Es como creer que, no sé, que la UBA es mejor que todo lo demás solo porque queda en Buenos Aires o porque tiene profesores de la UBA. Y por decir un nombre, y este mito sí lo ponemos porque la UBA está categorizada como una gran universidad, hay estadísticas que la citan como una de las grandes universidades a nivel mundial. Digo, sí, claramente, porque generan ideas, porque generan teorías, porque publican, porque tienen un volumen que está bueno. Entonces uno dice, son buenos por eso. Y sí, algunas carreras serán buenas y otras no, algunos profesores serán buenos y otros no. Digo, pero no hay como un sistema UBA de enseñanza. Digo, enseñan de la misma manera que enseñamos todos. ¿Sí? Bien, creo que mi intención, digo, personal y a cargo de este teórico particular, donde existe libertad de cátedra y uno tiene esa posibilidad también de dentro de los límites del contenido, es explicarlos, pero es que explicarlos como uno quiere. Y donde se baja línea, sí, a ver, donde uno expresa su ideología y uno dice lo que cree y uno dice lo que piensa, y no siempre es lo mismo, y está bien que no sea lo mismo. Creo que está bien que puedan escuchar cosas diferentes en diferentes lugares para darse cuenta de que al menos deben preguntarse críticamente, che, ¿esto que me dicen es cierto o no es cierto? ¿Quién me dice la verdad? ¿Cómo es al final el asunto? ¿Sí? Me parece que esto tiene que ver con lo que llamamos, ¿no es cierto?, la psicología o la variabilidad. Así que bueno, se terminó. Terminamos la cursada de teoría del aprendizaje. Espero que hayan aprendido algunas cosas, espero que hayan aprendido y hayan cambiado sobre todo su opinión sobre las teorías en general y las teorías clásicas del aprendizaje, y lo vean de una manera diferente y entiendan que se aprenden de muchas maneras y que no hay nada definitivo, no existen las teorías definitivas ni los métodos definitivos, que todo lo que hacemos son intentos constantes por tratar de optimizar. Optimizar quiere decir lograr que se genere más acumulación de conocimientos o destrezas en la menor cantidad de tiempo posible. Lo cual no sé si está tan bueno, pero por lo menos es ayudarlos a pensar un poco sobre este fenómeno y adquirir herramientas que les van a ser útiles el día de mañana, sea lo que sea que hagan dentro de la psicología, trabajando con el comportamiento humano en cualquiera de sus cuestiones, tanto básicas como aplicadas, a ver y conocer, o a ver, saber lo que decía Piaget, o lo que decía Bandura, o lo que decía Skinner, les va a ser de utilidad. Así que bueno, creo que se cumplen los objetivos básicos de la asignatura. Y bueno, les deseo mucha suerte en el resto de sus carreras, que se reciban rápidamente, que puedan sortear. Digo, una vez que pasan el tercer año, es como decir, ya están casi recibidos. Les queda el segundo cuatrimestre, que es un segundo cuatrimestre también un poco complejo. Digo, tanto las 4 materias del primer cuatrimestre y las 4 del segundo son como una especie de núcleo duro de esta carrera. Los 2 instrumentos tienen juntos, lo cual es casi como un desafío, ¿sí? Y que son asignaturas como muy técnicas. Creo que tienen grupos también, que es bastante más llevadera, y tienen desarrollo del psicoanálisis. Bien. Que yo me maté el año pasado porque podía y la hice cursando segundo, ya la hice, así que estoy Tenés una liberado de menos. eso.
Sí. Por ahí podés cursar alguna de cuarto, no sé si de No sé si se puede. No sé si o se por ahí puede. modelos. No, creo que necesitas No, los instrumentos casi sí, como para todo. sí, no se puede. Así que bueno, les deseo mucha suerte en la evaluación, más que suerte estudien, creo que con lo que han estudiado y así como vienen a los teóricos y han visto probablemente los prácticos, con seguridad diría que van a promocionar la asignatura y no van a tener dificultades. Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado en haberme acompañado en estos prácticos que han quedado grabados para la posteridad, donde dentro de años van a ser vistos por estudiantes y van a decir, mira quién está. Mirá quién está. Yo, bueno. Sebastián, te agradezco, me encantó cursar con vos y con Jorge todos los encuentros, los que vi en vivo o no. Me gusta mucho el paralelismo, o sea, haber cursado las dos materias a la vez, me parece que casi que tendría que ser como obligatorio hacerlas juntas y podría pulir un poquito más la interacción en algunas cosas, como en lo cronológico, digamos, en la sincronía de contenidos que algunos vienen un poquito desfasados entre lo que se ve en uno y en el otro, pero me gusta y me parece genial poder ver dos materias que van juntas y que te llevan así por el mismo camino. Me alegro mucho de haberlas cursado las dos. Y bueno, como te digo, por ahí un chiquitín más de juntada entre las dos sería bueno, en el que por ahí el que la cursa un año una y en otro año el otro no le hace mucha diferencia. Pero ahí estamos. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y aclaro que esto es posible porque, bueno, tanto Jorge Vivas como yo, como Gloria González, somos titular adjunto y JTP de las dos asignaturas en una cosa casi extraña y excepcional en la facultad. Somos los únicos que estamos en dos asignaturas y las dos del mismo cuatrimestre, ¿sí? Y del mismo año. Entonces eso permite esta sincronía, que yo también creo que es buena, que permite que se vayan acompañando esta serie de contenidos, pero que bueno, que probablemente se termine, donde cada una de estas asignaturas vaya a tener sus propios docentes, o sea, no sigamos sosteniéndola siempre con un docente, sino que creo que hay un montón de docentes claramente dentro de nuestras cátedras. Ustedes han visto que tenemos planteles docentes terriblemente capacitados, científicos, profesionales, reconocidos, digo, que tienen más de 30 años en la docencia y que tienen un montón de desarrollos y de reconocimiento y de trayectoria como profesionales que claramente están más que preparados para dar estas asignaturas, inclusive creo que mejor de lo que lo hacemos nosotros, y que bueno, que también está bueno ver otro tipo de opiniones y otro tipo de estilos diferentes. Así que bueno, un beso grande, muchísima suerte y que les vaya bien el resto de la carrera y cualquier cosa saben dónde encontrarme. ¿Sí? Gracias.